Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis, además en jornada de viernes 12 de enero de este 2024. Vamos a presentar, porque además escuchábamos ya la cortina, ¿no? Al doctor en Derecho, académico, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, además de presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach. Bienvenido, además, en este espacio que es habitual en Radio Análisis. Así es, muchas gracias, Diana, por recibir una vez más a Agenda Derechos Humanos aquí en la radio. Sí, vamos a conversar porque, bueno, en estos días, por ejemplo, hay un anuncio que realizó ya hace algunos días la embajadora ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, de que nuestro país iba a hacer una presentación ante la Corte Internacional de Justicia para que se investigue la situación de Palestina, todo el impacto humanitario en la Franja de Gaza, el actuar de Israel. Y además, no estaba leyendo acá, tengo el comunicado de la propia Cancillería chilena, que habla desde ayer, la asistencia al primer día de audiencias convocadas por la Corte Internacional con sede en La Haya, donde se están estudiando las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica en el marco de esta demanda presentada contra Israel, haciendo referencia a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Y de eso entonces queremos aprovechar de conversar, de explicar, de educar con Claudio Nach, cuando hablamos de que estos países están acudiendo a la Corte Internacional, Claudio, esta instancia. Sí, es bien interesante aquí el debate, Diana, y yo creo que los auditores pueden a esta altura estar un poco ya confundidos con siglas y nombres de corte, además cortes que tienen la sede en la misma ciudad, en La Haya, entonces se tiende a generar confusión. Hoy veía en algunos medios precisamente alguna confusión en ese sentido, y yo creo que sería bueno, si te parece, Diana, partir explicándole un poco a los auditores cuál es el escenario hoy día respecto de la situación en Gaza, qué es lo que se ha activado a nivel internacional y qué características tiene, para que nos podamos ubicar bien. Aquí hay dos tribunales que están actuando en la situación de Gaza. Uno es la Corte Internacional de Justicia, que es la que hemos estado viendo ayer y hoy, que se han iniciado las audiencias donde se están solicitando medidas precautelares por parte de Sudáfrica respecto de Israel. Que la Corte Internacional de Justicia, para que los auditores se ubiquen, es la misma donde se vieron los casos, por ejemplo, de Chile con Perú, el caso de Chile con Bolivia por lo del Silala, etcétera. ¿Qué es lo que caracteriza? La Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas creada al comienzo, el año 45, ya el 46 estaba en funcionamiento. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Y esto le va a ayudar mucho a los auditores, me parece, a entender adecuadamente cuando escuchen hablar de esto. La Corte Internacional de Justicia solo ve casos entre estados. Tanto el que demanda, ahí hay una demanda, como el demandado siempre son estados. Y ¿qué es lo que hace la Corte? Es poder establecer si ha habido el incumplimiento de una obligación internacional por parte de un Estado parte de esta Corte, y establecer medidas, por lo tanto, de reparación si es que ha incurrido en responsabilidad. En lo concreto ahora, lo que hubo hace pocos días atrás, fue a fines de diciembre, fue una presentación de Sudáfrica ante la Corte, diciéndole a la Corte: mire, Corte, Israel ha incumplido las obligaciones que tiene el Estado de Israel en materia de prevención
y prohibición de ejecutar actos que puedan ser calificados como genocidio. Y por lo tanto, se traba ahí un conflicto jurídico, digamos, ante la Corte entre Sudáfrica e Israel. ¿Respecto de qué? De la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio, que es una convención muy antigua del año 48, es de la misma época, por ejemplo, de la Declaración Universal Ya, de derechos Derechos humanos. Humanos. Y ese procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, ¿qué permite? Cuando hay una situación urgente, es pedir medidas también de carácter urgente. Y eso es lo que ha pedido Sudáfrica y eso es lo que se está viendo hoy. ¿Qué pasa? Este es un juicio que puede durar Un largo tiempo. tiempo, años, 2 años, 3 años, lo sabemos muy bien por los casos en los que participó Chile. Entonces se piden medidas a la Corte de carácter urgente. Ya han habido otros casos donde en situaciones Ujú. similares también se han solicitado y la Corte ha accedido a ellas. Y en ese sentido podrían haber medidas, por ejemplo, donde la Corte Internacional de Justicia le pida a Israel detener los actos que puedan ser considerados como actos de genocidio, que permita el acceso de ayuda humanitaria, que las pruebas no sean eliminadas o borradas, etcétera. Ahora, y aquí viene lo interesante para ubicarnos en este mapa de la justicia internacional. Existe otro Ujú. tribunal con sede también en La Haya, pero en otro edificio, en un edificio mucho más moderno, que es la Corte El Penal internacional. Internacional. Para que los auditores nuevamente puedan hacer rápidamente la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la Corte Penal Internacional ve ¿De responsabilidades de particulares? individuos, Particular. solo de individuos, nunca De la Corte, estados. claro, no de estados, de No, individuos, claro, no de no de estados. estados, claro, exacto. Es decir, aquí también hay una presentación que también encabezó Sudáfrica, eh, pero ahora contra las autoridades del Estado palestino, Ujú, contra Netanyahu, sus ministros, los ujú. generales a cargo de las acciones en Gaza. Entonces, cuando uno escucha Corte Penal Internacional, siempre hay que pensar en una corte donde hay individuos. ¿Por qué? Porque y esto para que los auditores lo piensen en simple, puede terminar alguien en la cárcel. En la cárcel no puede terminar un Estado, pero sí puede terminar un individuo. Y aquí entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo en este tribunal internacional? Es lo siguiente. Aquí también hubo una presentación que se hace a quien, al fiscal de la Corte Ujú, Penal ujú, Internacional. Todas las situaciones entran a través de la Fiscalía. La Fiscalía en la Corte Internacional de Justicia no existe, ahí ujú. directamente entra a la Corte. Aquí a la Fiscalía. Y lo que está haciendo el fiscal a partir de la presentación que hizo Sudáfrica y otros estados, a esa es a la que Chile Ujú. va a adherirse. También Colombia lo ha anunciado y otros. Para que el fiscal investigue y decida si inicia un proceso formal ya ante la Corte. ¿Por qué puede hacerlo? Aquí son más delitos. Es Ujú. decir, aquí se puede también ver responsabilidad individual por genocidio, pero también, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad, Ujú. también por crímenes de guerra e incluso la Corte tiene competencia para el crimen de agresión. Para que nuevamente noticias que ustedes han tratado acá en la radio y que los auditores han escuchado, hace pocos meses atrás, justamente la Corte Penal Ujú. Internacional la que dictó una orden de detención contra el presidente de Rusia, contra Putin, Ujú. precisamente porque la Corte está analizando la crímenes que se han cometido en el marco del conflicto en Ucrania. Claro. Y hay uno en particular que es el traslado forzado de niños en el marco de ese conflicto, y eso se ha dicho aquí, vamos a dictar una medida, igual que en el ámbito interno, que es una medida
cautelar y es una orden de prisión. Entonces, ese es de alguna manera Ujú. este mapa Panorama, claro. que me parece importante para que los auditores, cuando escuchen noticias, lean noticias sobre esto, se puedan ubicar en qué. Ujú. Chile, para lo que tú señalabas, Chile ha anunciado que ante la Corte Penal Internacional se va a hacer parte. Y lo que también señaló es que está siguiendo el Sí, caso con ante la Corte, atención. claro, en la Sí. Corte de Sí, Justicia. ahí te quería Sí. preguntar, Claudio, porque claro, aquí en este comunicado la Cancillería decía, bueno, con alto interés el presente caso, la Corte Internacional de Justicia, donde ahí entiendo, claro, se habla como de acciones, como suspender las operaciones militares por parte de Israel en y contra Gaza. Se habla de que hay luego esta suerte de apertura de plazo para recibir declaraciones y ahí también entonces podrían aparecer terceros estados. Exacto, mire, justamente el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, como señalábamos, es un procedimiento largo, es un procedimiento judicial internacional donde se pueden aportar pruebas, etcétera, y por lo tanto toma su tiempo. Pero lo primero que se va a discutir ahora son estas medidas cautelares. Yo le, hace muy poco, como les señalaba, la Corte en un caso muy similar a este, que es el caso de Gambia contra Mainar. ¿Qué señaló la Corte? Dijo, vamos a tomar medidas para proteger a un grupo particular que está siendo objeto de actos que podrían ser calificados como genocidio. Y dijo, mire, usted debe evitar cometer cualquier acto prohibido por la Convención, impedir que sus militares o cualquier grupo armado irregular actúen, conspiren, inciten o intenten cometer genocidio y evitar la destrucción y garantizar la conservación de evidencia. La propia Corte, por unanimidad, los 17 jueces hace muy poco ordenaron medidas de este tipo. Eso es lo que ha solicitado Sudáfrica. Sudáfrica le ha dicho, mire Corte, usted en otro caso similar a Mm. este, donde también se discute sobre la Convención sobre el Genocidio, usted ordenó estas medidas. Yo lo que quiero ahora es que usted le ordena a Israel tomar estas medidas para detener las acciones que usted misma, Corte, luego pudiera calificar y sancionar a Israel por cometer un acto de genocidio. Entonces, para evitar que siga produciéndose daño, ordene esto. Pero luego hay que ver si efectivamente Mm. los hechos que se denuncian son efectivos, cuáles son las responsabilidades de las autoridades, etcétera. Y eso toma tiempo. Y ahí, claro, ahí uno podría pensar que terceros estados manifiestan interés. Y esto, Diana, es muy interesante y se está estudiando mucho hoy en el derecho internacional, digamos, comparado. ¿Por qué? Porque siempre los casos ante la Corte Penal Internacional, o la gran mayoría de los casos, han tenido un interés directo los estados involucrados. Ujú. Es decir, Chile tiene un interés directo en el río Silala y Con países demanda vecinos, geográficos, a todo. Bolivia, por ejemplo, o Perú con la zona de pesca en la zona Ujú. norte nos demandó a nosotros, o frontera, el caso Claro. cuando Bolivia nos demanda a nosotros. Pero en este caso se Mm. abre el interés, porque prohibir el genocidio es... hay un interés de la humanidad en su Claro. conjunto. No, esto no solo le interesa a Palestina e Israel, esto le interesa a la humanidad en su conjunto. Y por eso Sudáfrica actúa, por eso Sudáfrica puede actuar. Y también terceros estados que pueden decir perfectamente, y Chile lo podría hacer, mire, que no se produzca genocidio, y que si se ha producido sea sancionado, también le interesa a Chile, porque Ujú. estamos insertos en una comunidad internacional donde esos ilícitos
tan graves. El estatuto, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional del 98 señala que estos son crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad. Es decir, no es una cuestión de intereses entre Estados, está la humanidad en su conjunto. Entonces, claro, ahí es donde se abre este espacio para que otros estados actúen. ¿Por qué Chile podría tener un interés desde ese punto de vista? No solo es un interés ético o moral, sino que también hay un interés jurídico. ¿Cuál es? Ante la Corte, en este caso, que probablemente es el caso más importante de este siglo, digamos, por los temas que están siendo tratados, hay una cuestión clave que va a ser intentar que la Corte también aclare qué se entiende por actos de genocidio, pero además que amplíe su jurisprudencia, que hasta ahora, en casos, por ejemplo, contra Serbia, ha sido muy restrictiva. ¿En qué? En la exigencia para demostrar que los actos, por ejemplo, ejecución de civiles o bombardeos indiscriminados y otros, se hacen con la intención de destruir a un cierto grupo. Y eso la Corte Internacional de Justicia ha tenido un estándar muy alto de exigencia de cómo demostrarlo. ¿Qué es lo interesante? Y ya se está viendo en el caso, que y Sudáfrica lo hizo presente, en este caso hay un grupo de declaraciones de autoridades de Israel que han dado espacio a plantear de que tras estos actos podría configurarse esa intención de destruir a un grupo. Entonces, hay mucho interés de la comunidad internacional por ver cómo la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial internacional, se va a plantar, digamos, se va a posicionar en un caso que además, como tú muy bien sabes, tiene tantos ribetes políticos y de otro tipo, no es solo un tema jurídico, histórico, entonces tiene un desafío tremendo en esto la Corte Internacional de Justicia. Claudio, nos quedan los últimos minutos. Quería quizás preguntarte o ver algunos últimos detalles, porque entonces, claro, tenemos esta remisión de la situación en Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que era lo que hablaba Pablo Narváez, y en esa instancia también se habla de que ojalá se sumen más países. Y en el caso de la Corte Internacional, Chile también estaría evaluando, por ejemplo, o siguiendo con alerta a ver alguna acción en ese sentido, y recién tú nos detallabas esta posibilidad de que terceros estados se sumen. ¿Cuál es esta estrategia, este intento de que como país uno se sume, o por ejemplo incluso a ambas instancias, como ya lo estaba haciendo Sudáfrica, e ir incorporando a más estados o a más países? ¿Cómo entender eso desde afuera, de que ir en estos dos caminos en paralelo? Porque claro, si la Corte Internacional toma un tiempo, ¿hay algún impacto también de que se esté conversando del tema, que se esté debatiendo, que se estén poniendo los antecedentes antes de resolver algo, por ejemplo? Diana, eso es clave, es absolutamente clave y les doy un ejemplo muy pedestre para que los auditores puedan entender los alcances que tiene lo que tú señalas. Si en el ámbito interno, acá en nuestro país, alguien comete un delito y un tribunal lo condena, lo que hace es ir la policía a buscarlo y lo lleva a la cárcel. Si alguien incumple un contrato en el ámbito civil y no paga, se le puede ejecutar, digamos, esa deuda a través de distintos mecanismos que permitan cumplir con esa deuda. En el derecho internacional eso no existe. Es decir, en el derecho internacional entonces hay tres pilares. Un pilar obviamente que es un pilar ético, es decir, aquí se actúa porque hay cuestiones que le interesan no solo a los estados involucrados, sino que a la humanidad en su conjunto. Pilar 1. Pilar 2, un pilar jurídico. Es decir, ese acuerdo ético de que no puede haber genocidio, que no pueden haber crímenes de lesa humanidad, etcétera, se transforma en normas y creamos además instituciones
que nos garanticen que estas normas tengan la mayor efectividad posible. Eso es lo que está actuando hoy. Pero no es suficiente eso. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no tenemos esta policía internacional que haga cumplir lo ordenado. Entonces, para que la justicia internacional sea efectiva requerimos un tercer pilar, un tercer sustento que ya no es ético, ya no es jurídico, sino que es político. Y es entonces el rol clave que juega, por una parte, los otros estados dándole sustento político a la actuación de las cortes internacionales, por otra parte un sustento político que se logra a través de movilizar a los medios de comunicación nacionales e internacionales, y en tercer lugar, el rol clave que juega la sociedad civil, movilizando voluntades políticas para que se produzca presión suficiente. Y esto, en un caso como el de Israel, es fundamental. ¿Por qué? Porque Israel tiene, todos sabemos, un enorme aliado político que es Estados Unidos. Entonces, la única forma de contrarrestar eso y que se genere una situación donde lo que diga la Corte Internacional de Justicia se cumpla, por ejemplo, si dispone medidas, y eso lo vamos a saber probablemente de aquí a marzo, muy rápidamente, para que eso se cumpla se requiere sustento ético, sustento jurídico, pero también sustento político. Y por eso es muy importante que uno diría, ¿por qué Chile puede tener un rol en esto? Porque le da sustento político. Si mientras más estados se sumen, más estados apoyen lo que decida la Corte, hay más posibilidades de generar la presión suficiente para que esto se cumpla. Entonces, sí, hay un rol importante que cumple la comunidad internacional, pero también los medios de comunicación y la sociedad civil para que la justicia internacional no sea un elemento decorativo, que es el gran riesgo en esto, sino que efectivamente sea un espacio de protección de quienes en una situación determinada están sufriendo los más graves crímenes, que en este caso la humanidad ha dicho que son un límite a el actuar de los estados. Bueno, hemos conversado durante esta jornada de viernes en Agenda de Derechos Humanos con el doctor en Derecho académico, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Lo hemos mencionado, presidente también de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach. Profesor, muchas gracias porque además, claro, hemos intentado hacer este equilibrio a propósito de contrapesos, equilibrio entre una herramienta para entender estas instancias internacionales, pero con algo tan contingente como es este horror o este escenario tan dramático humanitario que se está observando ahí en Gaza y sufriendo quienes están en ese territorio. Así que muchas gracias y nos reencontramos pronto, además, acá en este espacio. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad. Y para quienes les interesan estos temas, yo les recomiendo todos los alegatos que se están haciendo ante la Corte Internacional de Justicia se pueden ver en la página web de la Corte, hay un link, se pueden ver. Realmente van a poder encontrar ahí, hoy los que son tal vez los principales doctrinarios, tratadistas, etcétera, en derecho internacional están actuando hoy día ante la Corte. Es como que bajaran los libros de los cárdex o de las bibliotecas a un caso concreto. Entonces, además, también, esto ya para quienes les interese, los estudiantes, los que se dedican al derecho internacional, yo les recomiendo seguir estos debates porque son de altísimo nivel. Y por último, en febrero, también, creo que es el 14, pero en la misma página se puede ver, también van a haber alegatos respecto de una opinión consultiva, que no es un caso, pero una pregunta que se le hizo a la Corte sobre las actuaciones en el marco de la relación entre Israel y los territorios ocupados. Entonces, y en ese también Chile, al parecer, también va a participar. Entonces, ahí también va a haber la oportunidad de nuevamente volver sobre el tema. Así que hay mucha actividad en esto en enero y febrero.
Vamos a seguir comentando. Agradecemos a todos y todas su sintonía, al equipo, Ricardo, Francisco, Manuel, Augusto, Elías, Tania, ahí en la producción, Diana Porras en mi caso, y regreso a las 13 horas la segunda edición de Radio Análisis. A continuación, Semáforo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas, en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO